Yo quiero hablar sobre el amor de Dios. El amor de Dios. Amén. Yo no sé para usted qué sea lo más grande en la tierra. Yo no sé para usted qué sea lo más grande que usted pueda llegar a tener, a conocer. Hay gente que quizás persigue grandes bienes, casa, algo tecnológico, o a lo mejor visitar algún lugar del mundo, algún país, salir fuera de nuestras fronteras, o a lo mejor poder conocer personalmente a algún personaje de moda. Pero yo iniciar diciéndote que lo más grande que el ser humano podemos llegar a conocer y a tener es el amor de Dios. Hoy que estamos rodeados, ¿verdad?, de mucha fuente de información, hoy con un clic usted viaja a China. No sé quiénes lo han hecho allá en el Google, ¿verdad? En alguna ocasión yo lo he hecho, ¿verdad? Taiwán. Y uno termina, no. Y uno dice, qué excelente. Pero quiero hoy recordar que lo más grande que tú y yo podemos encontrar es el amor de Dios. Y creo que es lo que nos trae aquí. Creo que es lo que nos une al estar en esta mañana, en este lugar. Vamos a leer San Juan capítulo 3, verso 16. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y yo creo que hoy el propósito de Dios, ¿verdad?, va a cumplirse en nuestras vidas y que podamos salir renovados, transformados y amando a Dios más profundamente. San Juan capítulo 3, verso 16 es un verso mundialmente conocido, pero aún así, si tiene su Biblia, encuéntrelo. Y vamos a leerlo. Si no trajo su Biblia, está ahí en pantallas. Dice la palabra del Señor así, lea conmigo fuerte: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente quiero hacer una mención antes de iniciar lo que queremos compartirle. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Muchas veces, ¿verdad?, o aprendimos mal el versículo y también fui víctima de ese mal aprendizaje en mi adolescencia. Gracias a Dios, ¿verdad?, siempre hay quien nos corrige, nos dice, y sobre todo, cómo una letra puede cambiar el sentido de las cosas. La gran mayoría aprendimos, era para que todo aquel que en Él crea. Y me dijo mi pastor, no es crea. Dice, porque eso es un tiempo futuro, a lo mejor sucede, a lo mejor no sucede. Dice, para que todo aquel que en Él cree, y ese está en un tiempo presente. Hay gente que creyó, y hay gente que está pensando si cree. La vida, y lo he estado mencionando creo que en las últimas 3 semanas, la vida no la tenemos comprada, la vida no la tenemos resuelta. Sabemos el día que nacimos, no sabemos el día que vamos a llegar al punto final a nuestra vida. Por eso dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree, es decir, ¿y por qué lo menciono? Porque yo no sé, a lo mejor ni siquiera yo pueda terminar de compartirte lo que te estoy a punto de compartir. Pudiera yo morir, o a lo mejor usted, o a lo mejor el Señor viene por su iglesia, o a lo mejor algo puede pasar, y yo no me quiero terminar hasta el final para decirte que la Escritura dice, para que todo aquel que en Él cree, en el tiempo presente, ahora, en este momento, en este instante, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo siempre le digo a las personas, esto es como un seguro de vida, o como un seguro para tu vehículo. Jorge, ¿tu carro tiene seguro? ¿Por qué tienes un seguro? ¿A poco sales por la mañana y dices, voy a ver a cuántos choco? No, nadie. Pero ¿para qué es un seguro?
por si no, por si llega a pasar, tengo algo que me respalda. Hay gente que dice, es que no sé si Dios existe, no sé si lo que la Biblia dice es real, no sé si hay un cielo, no sé si hay un infierno, no sé en realidad qué va a pasar después. Yo siempre le digo, mejor asegúrate, porque si después que usted muera, que tú mueras, no pasa nada, yo siempre le pregunto, ¿de qué te perdiste? ¿O qué desaprovechaste al haber recibido a Cristo en tu corazón? De nada. Pero ¿qué pasará si cuando tú mueras y tú pensaste que la muerte era el punto final y descubres una realidad que lo que la Biblia enseñaba realmente existe? Y que después de esta vida nos vamos a enfrentar a un juicio donde se nos demandará qué hicimos con el conocimiento de Cristo Jesús. Y entonces mucha gente recordará y deseará haber aceptado ese seguro de vida que da Cristo Jesús. Así que en esta mañana yo te invito que mientras que compartimos en los siguientes minutos, ahí en tu lugar, tú le digas, Señor, por aquello de las benditas dudas, quiero creer en ti, quiero amarte, quiero conocerte, porque lo que pase, ¿verdad? Entonces tendremos garantizado, Jesús dijo, hemos pasado de muerte a vida eterna. Diga fuerte conmigo, el amor de Dios. Otra vez, el amor de Dios. ¿Cómo usted percibe el amor? ¿Cómo usted percibe el amor? Hay veces lo percibimos como un sentimiento, a veces lo percibimos como un concepto meramente intelectual. Hay gente que cree que el amor lo puede recibir o lo puede percibir a través del ambiente, de la atmósfera, o tal vez, ¿verdad?, a través de poder relacionarte, y eso quizás es lo más cercano. Mira, la Escritura, vuelvo a leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos va a mostrar 5 características del amor de Dios, para que usted que ya le recibió, puedas, ¿verdad?, escrituralmente recibir y tener este conocimiento, y te va a llevar a amar más profundamente a Dios. Para aquellos que estamos, ¿verdad?, aún conociendo tal vez recientemente del amor de Dios, tú sepas también en qué consiste el amor de Dios. Entonces, vamos a conocer 5 cualidades del amor de Dios, ¿verdad? 5 cualidades. Y cuando se habla de cualidad, se habla de aspectos sobresalientes, de aspectos que se destacan, de aspectos que no vas a encontrar en otro lado. Cuando se habla de cualidades, se habla de cosas que algo o alguien posee y que son únicos de ese ser. Cuando hoy yo quiero compartirte del amor de Dios y enseñarte 5 cualidades que nos muestra San Juan 3:16, es que tú puedas saber que el amor de Dios es único y que fuera de Él no hay nada que se le pueda parecer. Primero, dice la Escritura, porque de tal manera amó, ¿quién? Diga conmigo, Dios. Ahora, la primera cualidad es que el amor de Dios es un amor perfecto. Es un amor perfecto. Yo le pregunto algo, ¿aquí en la vida, aquí en la tierra, humanamente, conoce usted algo que sea perfecto? ¿100% infalible? ¿Algo que sea perfecto? ¿Alguna cosa, alguna situación, alguna experiencia, alguna empresa, algún banco, alguna persona, ¿sí?, que sea 100% perfecto? Sabemos que no. Sabemos que eso no está, sabemos que eso no es posible. Es más,
siempre cuando tú vas a algún lugar, cuando tú inicias relación con alguien, vamos ya como que anticipándonos y decir, ¿verdad? Algo puede salir mal, algo puede pasar mal, algo puede suceder que nos lleve a romper una relación. Pero cuando hablamos del amor de Dios, la primera característica es que el amor de Dios es un amor ¿qué? Perfecto. Es un amor perfecto. ¿Por qué decimos que es un amor perfecto? Porque viene de Dios. Me ayudan, producción, Primera de Juan capítulo 4, y vamos a estar considerando esa porción. Primera de Juan en el capítulo 4 vamos a estar considerando esta porción a la par de Juan 3:16. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dice, lea conmigo, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. A veces nos preguntan que si Dios tiene amor, y la respuesta contundente debe de ser no. Dios no tiene amor. La Biblia dice que Él es amor. Él es la fuente, en esencia es uno de sus atributos, es una de sus cualidades, es una de sus características, que como Dios, ¿verdad?, es algo perfecto. Ahí mismo en el versículo 16, verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios, ¿qué? Es amor. Y vuelvo a mencionar, en esencia, Dios es amor. Por lo tanto, el amor de Dios es un amor perfecto. Muchas personas buscan satisfacer deseos en cosas materiales, dinero, posesiones, personas, experiencias, pero solo Dios puede satisfacer realmente nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cuál fue del último famoso que usted se enteró que se suicidó? No tiene mucho. Y el común denominador de todas las personas es: no encontré el sentido de vivir. Y yo siempre digo, y soy recurrente en esto, porque no es algo de lo cual ignoremos o podamos decir es que esto lo está inventando el pastor, sino que todas esas personas, aún con su opulencia, aún con su gran, que se han destacado como artistas, como actores, como cantantes, como compositores, como músicos, gente con un alto potencial económico, que no carecen de nada económica y materialmente hablando, pero que al final de su camino se encuentran con que su vida está completamente vacía e insatisfecha. No importa cuánto admiración y cuánta gente le haya reconocido. Hay personajes, ¿verdad?, que incluso hoy en día con los canales de televisión y todo, ¿verdad?, que han trabajado con niños, canales de niños, eso, ¿verdad?, de que entretienen a los niños y que les hacen figuritas. Yo creo que usted sabe hacia dónde voy, que al final del día no pudo lidiar con un vacío en su corazón, y un día fue su último programa y al otro día se terminó quitando la vida. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo imperfecto no hay nada que pueda llenar y satisfacer realmente nuestra vida, sino solamente el amor de Dios. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios supera cualquier expectativa y supera cualquier realidad. Con esto quiero decirte que
sin importar lo que en tu interior estés viviendo o estés necesitando, te puedo dar una respuesta. Lo que tú necesitas es conocer el amor de Dios. Segunda cualidad, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A quién? Diga fuerte, al mundo. Y cuando esta expresión al mundo, ¿verdad?, abarca la totalidad. La segunda cualidad del amor de Dios es que es un amor que no conoce límites. No conoce límites. El amor de Dios es así. La expresión amó al mundo nos muestra que en Dios no hay límite o condición que nos aparte irremediablemente del amor de Dios. Usted puede, a lo mejor sales mal de una empresa, por la razón que sea. Irremediablemente tú jamás podrás regresar. Hay gente que le han dicho, mira, da gracias, que lo único que vamos a hacer es correrte y no actuar legalmente en tu contra. Y ese tipo jamás vuelve a pisar ese lugar. Hay relaciones de las cuales se fracturan y decimos, ¿sabes qué? No te me vuelvas a aparecer, ni en pintura. Pero la Biblia dice que el amor de Dios no conoce límites. No hay límite, no hay condición que nos aparte irremediablemente del amor de Dios. No hay límite racial, no hay límite social, económico, religioso, familiar, personal o de pecado. Tú y yo podemos recibir y disfrutar del amor de Dios. Yo le hago una pregunta hoy, siendo muy sincero contigo mismo. ¿Tú crees que con lo que has vivido y las decisiones que has tomado merecemos el amor de Dios? Mereceríamos que alguien como el Señor se fijara en nuestras vidas y nos vuelva a dar una nueva oportunidad. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, y esto nos habla que no hay límites para Él. No hay pecado que Él no pueda perdonar, no hay circunstancia de la cual Él no te pueda traer. No hay condición de la cual el Dios no pueda sacar al ser humano de su pecado, de su vicio, de su condenación, porque el amor de Dios no conoce ¿qué? Límites. Usted y yo sí tenemos un amor limitado. Usted y yo sí tenemos un amor que está sujeto a condicionantes, porque así es. Cuando se habla del amor de Dios, se utiliza una palabra en el idioma original que fue escrito en la Biblia y que es la palabra ágape. Y la palabra ágape demuestra un amor incondicional. Es decir, que no importa lo que tú y yo hayamos hecho, si nos acercamos a Él, Él nos recibe con los brazos abiertos. ¿Qué clase de amor tú conoces así? No hay ningún amor que tenga esta cualidad. Por más que lo intentemos humanamente, siempre van a haber condicionantes. Es más, como pastor te voy a decir algo. A veces cuando hemos tenido la oportunidad de salir a predicar, visitar alguna otra iglesia, ya sabe, cuando llega un visitante, los miembros de la iglesia, ¿verdad?, se engolosinan y creen que el pastor que llegó de visita es mejor que el pastor que tienen. ¿Ah? Uy, no, hombre, el visitante, ese sí, en cambio mi pobre champastor, pobrecito. Y de repente, en algunas ocasiones, se me han acercado personas después del servicio, de la reunión, o después me mandan mensaje, ¿verdad?
después de algunos días y me relatan su caso, su situación y me dicen, pastor, ¿qué debo de hacer? Aconséjeme, ore por mí. ¿Sabes qué yo les digo a esas personas? Yo les digo, mira, gracias por pensar que yo pueda ayudarte en algo. Y algo sí yo les dejo en claro a estas personas, les digo, mira, si a alguien yo le debo mi tiempo, consejería, y a quien sí tengo que amar, es a las ovejas de Visión Global, aunque sean tercas, a ellos sí. Pero de ahí para afuera, le digo, mira, tú tienes tu pastor, él es el que tiene que trabajar contigo y tú tienes que acercarte a él. Porque si yo te aconsejo, yo no te conozco. Tú vienes y me dices que eres la víctima. Pero yo no sé. Entonces, le digo, mire, y esa es la realidad. Si con alguien yo me debo, esa Visión Global. ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios nos ha puesto para pastorear. Y a veces suena egoísta o puede sonar como que nos creemos mucho, pero no, porque el amor que nosotros humanamente podemos dar y demostrar es limitado. O sea, yo no tengo un amor sin límite, ¿verdad? Yo soy el pastor de Cancún. Hay quienes se creen, o sea, el pastor de Cancún y que no, si con trabajo puedo con ustedes, hermano. Y ahí voy a estar buscando otras ovejas, ¿verdad? No, decía mi pastor, no le des lata a otra iglesia y a otro pastor. Me decía mi pastor, suficiente ese pastor tiene con su iglesia y con sus ovejas. Y me decía, ubícate, céntrate, vayamos a servir al Señor. Pero ¿a dónde voy con esto? Que nuestra manera de amar tiene límites. ¿Cuántos son padres de familia? Levante su mano. ¿Ama a sus hijos, sí o no? Pero ¿tendrá usted amor suficiente como para amar a otros? ¿O tener la paciencia suficiente como para soportar a otros? No, yo con mis hijos son de ahí en fuera, o sea, no puedo. No es que, ay, qué bonito, qué curioso, ay, papito, ¿verdad? Un abrazo, un apapacho. Pero en esa calidad de poder extender sin límite, solamente es a mis hijos, ¿o no? ¿O no? ¿O estoy mal si pienso y actúo así? ¿Por qué? Porque humanamente tenemos límites, no somos infinitos, somos seres con límites. Pero en esta mañana yo te estoy hablando de alguien que sin importar lo que tú y yo hayamos hecho, nos ama con un amor que no tiene límites. Ese amor sí es perfecto y no tiene límites. Y no importa si tú le aceptas el día de hoy, tú le puedes recibir. Estaba leyendo la historia de un personaje en los Estados Unidos, un asesino serial, homosexual, que principalmente atacaba a estas personas. Mató no sé a cuántas personas. De hecho hay una serie en alguna de las plataformas de él que sale con unos lentes así tipo amarillos. Ya sé que usted lo vio, se puso de moda. La serie lleva su apellido. ¿Ya le dio ahora? Finalmente, un día la justicia le cae y lo meten y lo condenan. Pero en la biografía de este hombre dice que estando ahí tuvo un encuentro con Jesús. Y escribe este hombre de puño y letra que conoció el amor de Dios en la prisión. Y antes de morir le entregó su vida. Y ese amor llenó completamente su corazón.
Él escribe y dice, pensé que con el odio que en mi niñez se había llenado mi vida, y con todo lo que yo había hecho, dice, yo maté al primero pensando que iba a poder satisfacer todo el odio que había en mi corazón. Y no, y sí, lo siguió haciendo. Y luego todo lo que había hecho, él dijo, pensé que jamás iba a poder recibir el perdón. Y este hombre, asesino serial, multihomicida, condenado a una prisión, antes de morir, conoció el amor de Dios, y aunque estaba en la prisión, y aunque legalmente, humanamente nos pudiera parecer a nosotros, pastor, eso es injusto, pastor, eso como que no es lógico, el amor de Dios no tiene límites. Este hombre escribe, y quienes estuvieron con él en sus últimos días, que tuvo esa asistencia espiritual, dan fe y dicen, ese hombre conoció a Jesús, y aunque estaba en una prisión, él fue verdaderamente libre para la gloria de Dios. Ese es el amor de Dios, no tiene límites. Para nosotros puede ser injusto, pero el problema principal del ser humano es el pecado. Y la Biblia dice que en esto consiste el amor, en que Dios ya dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Tercera cualidad del amor de Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y luego dice que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Diga conmigo, dio. ¿Cómo es el amor de Dios? La tercera cualidad del amor de Dios es que es un amor que siempre ofrece lo mejor. Es un amor que siempre ofrece. Diga conmigo, siempre ofrece. Esto es el amor. Este es el amor de Dios. Usted y yo, ¿cómo damos el amor? ¿No es correspondido? O sea, mientras que, ¿cómo decimos? Mientras que tú me ames, yo te amo. Mientras que tú estés, yo voy a estar. Si tú caminas, entonces caminamos. Pero el amor de Dios no es así. El amor ágape es un amor que lo da todo sin esperar recibir nada a cambio. ¿Quién de nosotros actúa con esa clase de amor? Nadie. Nadie. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad de darlo todo sin esperar recibir nada a cambio. Podemos ser pacientes un tiempo, podemos soportar un poco el desprecio, el rechazo, pudiéramos tratar de perdonar las faltas que alguien comete con nosotros, pero llegará un tiempo en que decimos, esto se acabó. Pero ¿sabe qué? El amor de Dios es un amor que siempre va a ofrecer lo mejor. Primer libro de Juan, donde estamos, capítulo 4, verso 9 y verso 10, se lee de esta manera. En esto, primera de Juan 4, 9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Me ayudan? Primera de Juan 4, 9 y 10. Me gustaría que podamos leerlo. Dice, ¿en esto qué? Hasta ahí. En esto se mostró el amor de Dios. Es decir, que el amor de Dios es un amor que se puede comprobar, es un amor que tú puedes sentir, recibir y es palpable, se demuestra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Vivamos por Él. Verso 10, siguiente verso. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es un amor que siempre ofrece lo mejor. El amor en la naturaleza humana es imperfecta y siempre va a estar poniendo condiciones. Pero el amor y el amor del ser humano tiene límites, es finito. Pero el amor de Dios es infinito y el amor de Dios
se demostró al enviar a su Hijo por nuestras vidas. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es lo que significa propiciación. Propiciación es una palabra que literalmente significa cubierta, ¿sí? Es decir, era lo que cubría algo que estaba por debajo. El pecado, nuestra maldad y la sangre en el Antiguo Testamento se derramaba como propiciación. Cubría la maldad y el pecado de toda la nación. Cuando Jesús muere por nosotros en la cruz del Calvario, eso es lo que Él hace. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Aunque tú y yo estemos aquí y a lo mejor hemos conocido de Dios y el amor de Dios, quiero recordarte esto. Hemos recuperado valor, hemos recuperado el sentido. Dios nos ha vuelto a decir, eres mi hijo. Dios nos ha vuelto a decir, eres un verdadero hombre. En el encuentro Dios nos ha vuelto a decir, eres una princesa de Dios. Dios ha restaurado tu vida, Dios ha restaurado tu matrimonio, Dios ha restaurado tu familia, Dios te ha sacado del vicio, Dios ha ido sanando tus finanzas, Dios ha ido sanando tu salud, Dios te ha bendecido tanto. Pero te voy a decir esto, si Cristo no está en tu vida, no tiene sentido, no tiene sentido. Él es nuestra propiciación. Él es el que ofreció lo mejor para nosotros. No se nos olvide esto. Tenemos que cuidar nuestra salvación y demostrar nuestro amor hacia el Señor. Número 4. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, diga conmigo, todo aquel que en Él cree, dice, la cuarta cualidad del amor de Dios es que es un amor al alcance de todos. Dice, para que todo aquel, y todo aquel es todo aquel. Nosotros ponemos perfiles, nosotros ponemos condiciones, nosotros tenemos una imagen de lo que queremos lograr y siempre queremos a los mejores de nuestro lado, ¿sí o no? Vamos a echar la reta de fútbol, vamos a escoger. Qué triste era cuando nadie nos quería, ¿verdad? No, llévatelo tú. Bueno, que vaya por los refrescos. Porque así somos los seres humanos. Pero el amor de Dios es un amor que está al alcance de todo. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos han creído en el Señor? ¿Qué teníamos que darle? ¿Qué teníamos que ofrecerle? Mira, cuando hasta hoy en día, y más en los tiempos antiguos, cuando alguien ofendía o cuando un pueblo quería agradar a un rey, tenía que llevarle siempre una ofrenda, un tributo, tenía que presentarle regalos, tenía que llevarle presentes para decirle, mira, necesito tu favor, establecer una alianza. Pero con nosotros no fue así, no teníamos nada que ofrecerle a Dios. Y quiero que lo pienses, porque a veces estimamos y creemos que tenemos la suficiente calidad como para, uno, no necesitar de Dios, y número 2, como para seguir rechazando a Dios. Le voy a decir esto, en aquel día final, no se nos preguntará qué tan buena persona fuiste, no se te preguntará a cuántos ayudaste, no se te preguntará si fuiste un buen hombre, si fuiste un buen esposo o si fuiste una buena esposa. No se te preguntará si fuiste un buen hijo. No se te preguntará si fuiste un hombre o una mujer que vivió en integridad.
Porque te voy a decir esto, todo esto que te estoy mencionando puede estar y está enmarcado dentro de la moralidad que el ser humano debemos de guardar, que sí es necesario, pero toda esta moralidad tiene que ver en tu relación con los demás, y su resultado está en esta tierra. Pero la Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. El regalo que Dios quiere darte y de lo que Él quiere preservarte y que no llegues a la condición es a la muerte eterna. Te voy a decir esto, en aquel día, ¿sabes cuánta gente pensaremos que por haber vivido en integridad? Yo pude haber vivido en integridad, pero si no acepté el regalo de Dios a través de su Hijo Jesús, no entraré a la vida eterna. ¿Sabes en el infierno, sabes cuánta gente con gran moral está hoy sufriendo en el infierno? ¿Sabes cuántos buenos hombres y mujeres hoy están en el infierno? ¿Sabes cuántos buenos hijos hoy están en el infierno? ¿Sabes cuánta gente prodigiosa y que ha hecho grandes avances a la humanidad hoy está en el infierno? Porque lo único que nos libra de la condenación eterna se llama Cristo Jesús, el regalo de Dios a este mundo. El nombre que es sobre todo nombre. Con esto no te estoy diciendo que no sea importante que te guardes en integridad y en rectitud. Lo que te estoy diciendo es que hay algo más importante que ser una buena persona, que hay algo más importante que ser un buen hombre o una buena mujer, y eso es que tú recibas el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y esto se logra cuando Cristo Jesús está en tu corazón. Cuando tú levantas tu alma y le dices: Señor, yo te recibo en mi corazón, reconozco que soy un pecador y que te necesito en mi corazón. Dice: mas a todos los que le recibieron les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y complementa el apóstol Pablo, dice que si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos de la promesa de su gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un amor que está al alcance de todos nosotros. Por eso el diablo no quiere que conozcas a Dios. Él no quiere que conozcas a Dios. Porque él sí está condenado desde el día en que fue desechado del trono de Dios y fue lanzado a los aires. Y cuando la iglesia sea levantada, dice la Biblia que estaremos con el Señor en las nubes. La atmósfera será limpiada y el miserable diablo será echado en la tierra. Y por 7 años estará en esta tierra, y después del tiempo de tribulación será echado en el pozo del abismo por 1000 años, y después de 1000 años será sacado para ser echado finalmente al lago de fuego eterno y para siempre. El miserable diablo siempre ha sido su camino en descendencia. Estaba en el tercer cielo. Después fue aventado a los aires, al segundo cielo, hasta el día en que la iglesia sea levantada. Después será en la tierra, después al abismo y después al lago de fuego. Y para él sí no hay perdón. Para él no hay redención. El miserable diablo no tiene ninguna pizca de oportunidad de experimentar la redención que hay en Cristo Jesús. En cambio, como él sabe eso, por eso se ocupa de que tú no conozcas, de que tus oídos se tapen, de que tu conciencia se endurezca, de que tu visión se oscurezca, de que tú digas: yo estoy bien, no necesito, de que tú digas: es que yo no le hago mal a nadie, de que tú digas: es que yo siempre busco lo mejor y yo estoy saliendo hacia adelante. Y eso es algo que el miserable diablo se ocupa de que tú creas. ¿Sabes por qué? Porque él quiere no pasar su eternidad solo en el lago de fuego. Dice el escritor Juan en el libro de Apocalipsis: y fueron echados al lago de fuego el diablo y sus ángeles. Pastor, ¿para quiénes fueron preparados el lago de fuego? La Biblia dice: para el diablo y sus ángeles.
Para nosotros hay redención y perdón, pero tristemente la Biblia dice para el diablo y sus ángeles, y después dice, y fue abierto otro libro. Y el que no fue escrito, no fue hallado en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego eterno también. Y para que tú y yo, nuestros nombres estén en el libro de la vida, necesitamos tomar el amor de Dios que hoy está al alcance de nosotros. Por eso dice la Biblia, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Solo tienes que correr a Jesús, el Hijo de Dios, y pedirle que entre a tu vida. Quinta cualidad y última, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú tuvieras una condena porque dañaste un vehículo, rompiste una puerta, un vidrio, una ventana, tú necesitas pagarlo. Esa es tu pena, esa es lo justo. Pero si esa persona te dice, no te preocupes, no me lo pagues, estaríamos más que satisfechos, ¿sí o no? Pero ahora piensa que esa persona no solamente te dice, no me lo pagues, pero te invito a mi casa, quiero que comas conmigo, voy a preparar un gran banquete, porque no solamente te estoy diciendo que no me debes nada, sino quiero que me conozcas, quiero conocerte, y quiero que disfrutes de todas las bendiciones que hay al interior de mi casa. Quiero que te sientes a mi mesa, comas de mi comida y disfrutes. Pero lo extraordinario es que a pesar del amor que Él nos ha dado y nos ha perdonado, dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios, y esa es la quinta cualidad, que el amor de Dios es un amor eternal. Es un amor eternal. Hay gente que ha puesto su amor en las posesiones, y cuando lo perdió su patrimonio, porque vino la crisis, porque pasó algo, entonces su corazón se rompió. Hay gente que ha puesto su amor en las personas, y a lo mejor no son las incorrectas, en un papá, en una mamá, pero la vida nos enseña que ellos están de paso y un día dejan de estar. Y cuando las personas han puesto su amor en las personas que le rodean, cuando papá y mamá no está, entonces el corazón se desbarata y entran en un caos y en un conflicto interno. Hay gente que ha puesto su esperanza y su amor en los bienes materiales, en el dinero, en poseer cosas. Hay gente que ha puesto su esperanza y su amor en sí mismo, en su propio bienestar, en verse y decir, yo lo puedo. Pero tú no sabes el día de mañana lo que va a acontecer con tu vida. Por eso hoy yo te invito que recibas el amor de Dios, porque el amor de Dios es un amor eternal, que es perfecto, que no tendrá punto final. El amor de Dios un día lo recibimos e iniciamos en conocerlo, pero si tú y yo somos fieles, ese amor nunca dejará de ser en nuestras vidas. Nosotros servimos a Dios por amor, no por otra cosa. Primer libro de Juan, ahí donde estamos, capítulo 4, verso 19. Primera de Juan 4, verso 19. Ayúdeme con el verso 19. Dice así, lea fuerte conmigo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Espero que hoy le caiga un poquito el 20 de por qué su pastor es así como es. Y por qué siempre tiene que empezar y terminar hablando de Dios. No solamente en el altar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la base de nuestro servicio. Esa es la base de nuestro compromiso. Esa es la base de nuestro esfuerzo. Esa es la base de nuestro sacrificio. El amor por Dios. Y leímos en los versos anteriores, porque Él nos amó primero. Cuando yo trato de entender y visualizar qué fuera mi vida sin Dios, yo no sé, a lo mejor usted sí tiene, a lo mejor usted sin Dios, y yo quiero pensar, aquí hay gente que sin Dios tienes un futuro prometedor, brillante, éxito y grandes logros. Te felicito. Pero cuando yo vislumbro mi futuro sin Dios, desde el día que le conocí, no tengo nada, no puedo lograr nada, no puedo relacionarme con nadie, no puedo disfrutar de nada, porque el amor de Dios en mi vida lo llena todo, lo suple todo y le da sentido a todo. El amor de Dios es un amor eterno. Tenemos la esperanza de vida eterna, pero termino con esto. Un día estaremos con el Señor, los que así lo creamos y le recibamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Un día estaremos con el Señor para siempre, en el reino de los cielos. Ahora, yo quiero preguntarle algo. ¿Cuál cree usted que es el mayor regalo, lo más grande que vamos a recibir en el cielo? ¿Qué será la experiencia más gloriosa? ¿Caminar en las calles de oro? ¿Disfrutar del mar como de cristal, dice la Biblia? ¿Será que las moradas celestiales, que dice que esas moradas, esas casas, están construidas de oro, de jaspe, cornalino, y enumera 12 piedras preciosas, de las cuales si tú eres fiel, vas a estar ahí disfrutando? ¿Qué será lo más glorioso que vamos a experimentar cuando estemos delante del Señor? Le pregunto algo. Yo sé que tú estás aquí porque crees en el Señor y tienes la esperanza de vida eterna. Pero hoy te quiero preguntar esto. Cuando tú estés allá, ¿qué esperas recibir? ¿Qué es lo más grande que tú crees que podrás recibir? La Biblia dice y me enseña que lo más grande que vamos a poder nosotros disfrutar al estar ahí, no serán las calles de oro, no será el mar de cristal, sino será seguir disfrutando del amor de Dios. Dice la Escritura que en aquella ciudad no hay necesidad de sol, porque el amor de Dios lo llena todo. Le voy a decir algo, los que hoy están con el Señor, que se adelantaron, que han partido de esta tierra y están en la presencia de Dios, ellos están disfrutando del amor de Dios. Hay una teoría y que de repente se nos vuelve un poquito emocional, donde se piensa que ellos nos recuerdan, donde se piensa que ellos están pensando y diciendo: mi papá, ¿verdad? Pobrecito mi hijo Sam, Señor, ayúdalo. ¿Usted cree que es así? La Biblia dice que allá no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Las primeras cosas pasaron. El amor de Dios lo llena todo. Y aquí en la tierra es un buen momento para comenzar a disfrutar y a llenarnos de su amor.
porque en la eternidad lo que llenará nuestra vida será su amor. No vamos detrás de las recompensas, aunque las tendremos. No vamos detrás de lo que Jesús llamó la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, aunque las tendremos. No vamos detrás de las coronas que el Señor dará y premiará a su pueblo y a sus hijos, aunque las recibiremos. Vayamos porque amamos y disfrutamos del amor de Dios. Quiero pedirle que